Buenas noches y bienvenidos al segundo conversatorio organizado por la Asociación Centro Wiñay, en donde se abordarán temas relacionados a la implementación de proyectos de desarrollo rural. En el conversatorio participa como moderador Edwin Noriega Rodríguez, quien es ingeniero comercial, con mención en economía y especialista en economías para el desarrollo y gestión de proyectos rurales, asesor senior en la gestión y financiamiento de proyectos públicos y privados, con financiamiento de la cooperación internacional en temas productivos, sociales y ambientales, coordinador de proyectos, asesor y consultor en temas relacionados a la implementación de proyectos rurales, presidente de la Asociación Centro Wiñay y gerente de la empresa ProESDES, Proyectos e Investigación para el Desarrollo. Participa como invitado Óscar Chambi Parizaca, quien es ingeniero agrónomo y máster en Administración de Negocios, con estudio de posgrado en Gestión Empresarial, Economía Solidaria y Comunitaria, especializado en Finanzas y estudios terminados en la Maestría de Negocios Internacionales y Administración Aduanera. Tiene experiencia como coordinador del Comité Integrador de las Organizaciones Económicas Campesinas de La Paz, director del Fondo OECAS y docente de la Universidad Pública del Alto. También participa como invitado Rodrigo Chura Huasco, ingeniero agrónomo con posgrado en bioestadística y en paradigmas civilizatorios, cambio climático y restauración del equilibrio con la madre tierra, en el marco de Vivir Bien. Trabajó como coordinador de proyectos productivos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, gestor de proyectos en Wiñay, y actualmente es el director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarán. También está presente Max Morales Escobar, quien es ingeniero civil, autodidacta y con alta experiencia laboral. Fue jefe de la Fundación Fautapo, consultor de ProESDES, Proyectos e Investigación para el Desarrollo, y actualmente es asesor de emprendimientos sociales y productivos. A todos ellos les damos la bienvenida al segundo conversatorio de Wiñay. ¿Qué experiencia o qué anécdota, o no sé cómo lo quieres encarar, tienes al implementar los proyectos de desarrollo rural? Nosotros tenemos acá en el municipio varios tipos de vocación y esperamos siempre, ¿no? Mejorar los rendimientos de producción. Ese es el fin, digamos, de hacer proyectos rurales, mejorar la producción. Y Rodrigo, Bueno, dime, dime. ¿qué anécdotas o qué experiencias puedes rescatar así brevemente para empezar en la gestión de proyectos, al implementar los proyectos? Bueno, lo más importante para implementar un proyecto es conocer la situación real del lugar o comunidad que tengamos que implementar, porque muchas veces no hacemos el diagnóstico y cometemos el error de hacer proyectos de gabinete. Es el gran error que cometemos porque no conocemos el sector. Entonces yo lo que puedo decir es que lo recomendable es poder hacer diagnósticos de la comunidad o asociación a la que podamos implementar algún proyecto rural. Ya, perfecto. Vamos con Oscar, por favor. Luego está Max. Entonces, Oscar, otra vez te vuelvo a indicar el eje temático. El primero es, ¿qué experiencia o qué anécdota, o no sé cómo lo quieres encarar, tienes al implementar los proyectos de desarrollo rural? Bien, buenas noches, Edwin. Buenas noches a todos los colegas que están siendo parte de esta mesa de conversatorio. En todo caso, desde la experiencia que tengo, hay muchas anécdotas, ¿no? Básicamente, hemos trabajado con proyectos dirigidos a lo que es el ámbito productivo, diferentes rubros, la agricultura, pecuaria, tema de turismo, agroindustria, maquilas, etcétera. Entonces, una experiencia que tengo para contar es básicamente lo fundamental que viene a hacer un buen diagnóstico. Es un buen diagnóstico que rescate un poco la realidad de lo que es el entorno, ¿no? Muchas veces al hacer un proyecto
por el tema de la inmediatez en la formulación, obviamos, ¿sí?, de tomar datos cuantitativos, cualitativos de estos grupos focales. Entonces, el diagnóstico es fundamental, porque si no hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener una proyección, obviamente, que nos va a llevar a resultados también bastante diferentes a lo que, obviamente, la zona de estudio requiere, ¿no? Entonces, es fundamental hacer esta entrevista directa con los participantes del proyecto, y no solamente quedar con una entrevista, porque si bien sabemos ahora, las comunidades rurales siempre están necesitando proyectos de apoyo, ¿no? Pero como antiguamente ustedes saben que los proyectos iban con fondos a fondo perdido, y obviamente las comunidades hacían muchos recursos de forma gratis, ¿no es cierto? Entonces ahora hay políticas en las cuales las ONGs o las fundaciones exigen contrapartes a los beneficiarios. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Porque de esa forma ellos también se comprometen a que el proyecto pueda implementarse, y la responsabilidad en su implementación sea compartida, ¿no? Ustedes saben que lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, obviamente, de alguna forma ellos tienen que participar tanto en la formulación, con el tema de aportar los datos estadísticos, etcétera, y también con la cofinanciación de los proyectos, ¿no? Si no, si no fuese esto, obviamente hay algún tipo de problemas, ¿no? A la fecha hemos visto, por ejemplo, muchos proyectos que el Estado está realizando, el Fondo Indígena, por un lado, otros proyectos de otras ONGs, que van a grupos metas, que son, entre comillas, beneficiarios, pero bueno, en la realidad hay personas que ni siquiera viven en las comunidades rurales y son más periurbanas de la ciudad, pero por el hecho de recibir algo de apoyo, van coyunturalmente a sus núcleos rurales, ¿no? Obviamente ellos pueden aportar una contraparte, etcétera, pero no van a ser partícipes en todo el ciclo de vida del proyecto, y mucho más cuando el proyecto acabe ya en su sostenibilidad. Ahí vas a ver muchas carencias al respecto, Edwin. Ya, gracias, Oscar, gracias. Y le daremos la palabra a Sí, Max. creo Max, que es ¿estás en línea? importante acá, creo Max, que, creo que es sí, importante adelante, acá, por favor. decía, que Adelante, partamos Max. de un concepto básico, ¿no? Que también uno aprende, el país también ha aprendido. Los proyectos han de responder a una planificación, a una visión país, a una visión departamento, a una visión municipio. Por eso es que está también en la ley, ¿no es cierto?, hacer el PTDI ahora, etcétera, etcétera. Porque si no vamos al festival, ¿qué quieren? Una cancha de fútbol con césped sintético. Y hacemos la cancha de fútbol con césped sintético en todo lado. ¿Qué quieren? No, queremos un tinglado, por todo lado tinglados, ¿no? Debes responder a una planificación, a una visión país, visión departamento, visión municipio. Y si no, eso lo hemos aprendido, pues, y ahí viene un poco lo de las experiencias, decías, ¿no? Cuando trabajaba en desarrollo de comunidades, me mandan a hacer un baño antisárnico, que no es gran cosa, ¿no?, hacer un baño antisárnico. Pero el problema es que el rato que llego con todos los materiales, etcétera, la capacitación inclusive para cómo pueden utilizar el baño antisárnico, llego a la comunidad, no había nadie. Me extraño, digo, ¿qué habrá pasado, no? Voy a buscarlo, después de mucho buscarlo, obviamente tenía movilidad, lo voy, lo encuentro, digo, ¿qué ha pasado? Uno de los dirigentes. Me dice, ¿sabe qué? Después que hemos hablado con ustedes, cuando hemos ido a pedir, ¿no?, han ido a desarrollo de comunidades a pedirles el apoyo, ha venido plan de padrinos. Y como ustedes nos han dicho que nosotros tenemos que poner contraparte de materiales locales, mano de obra y demás, plan de padrinos nos ha dicho que nos los va, que encima de hacérnoslo ellos, no nos va a pedir nada de contraparte y encima nos van a regalar cositas. Entonces, ese tipo de cosas, ese asistencialismo, esa competencia entre las cooperaciones, yo creo que hemos aprendido, por eso es que ahora hay una planificación, ¿no? Hay un plan nacional de desarrollo, tenemos líneas matrices, ¿no es cierto?, en las cuales tanto la cooperación internacional como la cooperación binacional o las donaciones de instituciones extranjeras
tienen que seguir una cierta regulación. Entonces, creo que este es el aprendizaje más grande, que todo ha de responder a una planificación, ¿sí? Ha de responder al Plan Nacional de Desarrollo, tal vez más arriba hasta convenios internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, etcétera. Entonces, este es el tema serio, responsable en el desarrollo de proyectos. Eh, Creo que a partir de ello también viene la responsabilidad, y ahí también uno aprende en la experiencia, ¿no es cierto? Hablaba el compañero, decía, actualmente, por ejemplo, hay otras demandas y es otro momento, ¿no? Se acabó el que el país era un país en umbrales de extrema pobreza, ¿no? Han salido del país varias cooperaciones, la holandesa, una de las más importantes dentro de ellas, ¿no? Que colaboraba con lo que llaman a fondo perdido. Ahora te piden, ¿no es cierto?, que te cueste algo, ¿no? Que te pidan que haga el hecho que tengamos que responder a una planificación, a una visión. Eh, no es que esté yo peleado con las canchitas de césped sintético, sino que ¿qué ganamos con eso, no? Construimos una cancha de césped sintético cuando no hay ni siquiera dos equipos que puedan jugar en esa cancha, no podemos llenar dos equipos de fútbol, son 22 personas, más un árbitro y dos line. Entonces, estos son los temas que hay que ver y hacer, obviamente rescatar hacia adelante. Y hacia adelante, cuando estoy diciendo hacia adelante en serio, ¿sí? El mundo ha dado pasos tan gigantescos, estamos realmente en situación de estar peleando con tecnología de punta. Ahorita, por ejemplo, hay mucho apoyo para el tema de cambiar la matriz energética del país, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto nosotros seguimos peleando por agarrar un cablecito del sistema integrado, interconectado nacional. Yo quiero cablecito, no quiero un megaparque de paneles solares, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que cambiar esa mirada, hay que entrar al tema de tecnologías, de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, ¿no? Ya incorporar nosotros estas visiones a esos tal vez, y sin ser muy, muy lejanos, ¿no? Porque la guerra de Ucrania y Rusia ha hecho, por ejemplo, que en especial dos países de Europa, Alemania e Inglaterra, estén por terminar de sustituir sus importaciones de gas ruso. Y eso ha hecho que desarrollen rápidamente energías alternativas y que estén bajando el precio de los costos de sus vehículos. ¿Por qué? Porque obviamente la matriz energética de este país está cambiando, y no por modismo, ¿no? Está cambiando por necesidad de no depender del gas ruso, por ejemplo. Entonces, esas visiones, esas experiencias, creo que también hay que rescatarlas. Muchas gracias. Eso es muy importante y bueno, rescato haciendo un redondeo de lo que dijo Rodrigo, Oscar y Max. Son visiones bien interesantes, ¿no? Porque por un lado Rodrigo indicaba cosas bien puntuales sobre el tema de proyectos productivos, ¿no? Proyectos productivos. Y también Oscar indicaba experiencias, pero ambos coincidían en realizar el diagnóstico. Entonces, como primera experiencia que yo rescato para transmitir a aquellas personas que están interesados o que están desarrollando ya un proyecto en zona rural, coincido también con ellos. Lo primero es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Hay diferentes metodologías, como por ejemplo el diagnóstico rural participativo, el famoso DRP, pero sin un diagnóstico no vamos a poder. Es como ir al médico, ¿no ve? Cuando uno está enfermo, entonces uno va y le hace un diagnóstico, lo esculca todo para saber cómo va a desarrollar la cosa. Entonces, en este caso también, en la implementación de proyectos de desarrollo rural, hay que ir y ver qué es lo que está pasando, hacer un análisis de involucrados, hacer un diagnóstico que sea bien realista, porque de eso depende que simplemente viene el proyecto. Además, más allá del proyecto, están las personas, las comunidades, o también la flora, la fauna, que va a disfrutar, va a aprovechar ese proyecto, o por el contrario, ese proyecto puede ir a perjudicar. Hay proyectos en áreas protegidas, por ejemplo, que han ido a perjudicar y se han perdido inclusive especies. Entonces hay varios informes. Por otro lado, rescato lo que dice Max, o sea, Max tiene una visión más estratégica, y dice que coincido también que todo tiene que estar en función a la visión país, no necesariamente entiendo que no necesariamente yendo por una planificación central del Estado, pero sí con una visión país, donde podamos
darle, engranarnos, ¿no? Engranarnos, en este caso, al PTDI, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel departamental. Entonces, engranarnos para que los proyectos no sean sueltos, porque, bueno, yo he empezado con proyectos de desarrollo rural el año 1999 y me acuerdo en el Ministerio de Agricultura, en la Camacho, sigue siendo todavía, una oficina estaba haciendo un proyecto X, otra oficina, otra dirección estaba haciendo el proyecto Y. Y después cuando nos reuníamos, ambos habían estado haciendo prácticamente el mismo proyecto. Entonces se ha dado mucho de eso porque antes la cooperación entraba y financiaba a todos prácticamente, ¿no? Ahora, bueno, ya ha habido un cambio porque ahora todo entra a partir del gobierno y a partir de los programas de gobierno, pero además, si estás trabajando, por ejemplo, de la experiencia de trabajo que tengo en Naciones Unidas como coordinador de proyectos también, o sea, tiene que estar alineado a los planes de desarrollo, tiene que estar alineado a los ODS, tiene que estar alineado, si es un proyecto de medio ambiente, al, a los objetivos nacionalmente determinados. Entonces, es muy interesante rescatar porque por un lado tenemos una visión específica y por otro lado tenemos una visión estratégica que sin duda va a servir para aquellas personas que están implementando un proyecto o para aquel estudiante de agronomía o un estudiante agroindustrial que quiere implementar un proyecto. Entonces, que primero haga un diagnóstico, pero también que piense en el largo plazo, porque ¿a dónde está apuntando mi proyecto? Hay muchos proyectos que se hacen de manera aislada, pero no están apuntando, entonces habría que ver a nivel municipal o departamental realmente a dónde está apuntando mi proyecto a nivel de país. Entonces, eso me parece muy interesante, este rescate de experiencias. Más adelante igual vamos a seguir rescatando experiencias, pero me gustaría abordar el siguiente eje temático. El siguiente eje temático tiene que ver con qué pautas podemos darles a estos jóvenes o a estos consultores o a estos dirigentes o a estos técnicos municipales o técnicos de la cooperación internacional, qué pautas podemos darles para la elaboración del proyecto, ¿no? Entonces, hay, ajá, bueno, desde un buen diseño de objetivo, por ejemplo, porque a veces se lanzan objetivos y el objetivo dice, voy a ir a Cochabamba, ese es su objetivo, cuando en realidad es un medio, no es un objetivo en particular. Y a mí me ha tocado ver muchos proyectos donde el objetivo, bueno, pues ni modo, era nomás verlo y sorprenderse. Entonces, ¿qué pautas podríamos dar para la elaboración del documento del proyecto? Ojo, porque la gestión del proyecto empieza desde la visión del proyecto y acaba con la implementación. En este momento les estoy preguntando para el documento, este documento que presentamos y con el cual logramos el financiamiento. ¿Qué pautas podemos dar? Empezaremos por Oscar, luego Max y finalmente terminamos con Rodrigo. Adelante, Oscar, por favor. Bueno, en todo caso, los proyectos en su parte metodológica tienen estructurado diferentes formatos, ¿no? En función a la agencia de cooperación, fundación o proyectos del Estado, pero tiene un eje transversal siempre, ¿no? En el cual parte siempre de la delimitación de los objetivos. Entonces, en este sentido, lo que pudieses recomendar es que estos objetivos sean lo más realmente alcanzables, ¿no? No trabajar con objetivos como inalcanzables, objetivos que muchas veces soñamos llegar, pero los recursos no dan, tanto financieros como humanos y técnicos, ¿no? De alguna forma, estos objetivos tienen que cumplir esa cercanía a lo que realmente se puede alcanzar, ¿no? Sería fundamental definir tanto la parte específica como objetivo general. Eh, Otro factor importante que para cualquier emprendedor actualmente y empresario, básicamente, o proyecto, es el tema de hacer un buen análisis del mercado, ¿no? Un mercado que obviamente le dé viabilidad al emprendimiento. Muchas veces hacemos ofertas de productos, ¿sí? Prototipos, combinaciones nuevas, formulaciones, etcétera, pero no vemos el mercado, ¿no? Y finalmente, si queremos ser sostenible el proyecto, ya sea económicamente, socialmente o ambientalmente, tiene que tener una visión de mercado. Entonces, recomendar a los proyectistas que hagan un estudio en el cual aprecien mercado y más mercado, ¿no? Para que el proyecto tenga viabilidad. Otro aspecto, en las proyecciones de proyectos, cuando entramos a hacer los cálculos numéricos, también ahí se suele sobreestimar, ¿sí? Datos, es decir, proyectar precios de venta, se me ocurre un producto
que no son los reales, están sobreestimados, o también subestimar costos, ¿no? En ocasiones no tomamos en cuenta factores como el tema de la inflación, ¿no? Que afecta el estudio de costos, o muchos proyectos tampoco consideran el tema depende del nivel de proyecto, ¿no es cierto? El tema de las cargas sociales, beneficios sociales, inscripciones al tema en este caso del CEPREC, algún pago de patentes municipales, etcétera, ¿no? Hay certificaciones, obligaciones que a nivel municipal los proyectos tienen que cumplir. Entonces se omiten costos, ¿no? En este caso, entonces, se recomienda a los proyectistas que hagamos una vez más integral y veamos realmente qué costos son aquellos que se van a necesitar tomar en cuenta y obviamente tener estos datos de forma más real, ¿no? En ese sentido, la recomendación va en este punto, estimado Edwin. Gracias, Oscar. Max, te transmito al mismo eje temático. ¿Qué pautas podrías dar para la elaboración del documento del proyecto? Creo que en este tema, para la redacción del documento, es importante coordinar, ¿no es cierto?, mínimamente con proyectos similares o relacionados. Les doy un ejemplo para que sea ilustrativo. El Uruguay está en una crisis hídrica porque precisamente alguien que hizo un proyecto de arborización, de deforestación, ¿no es cierto?, con muy buena fe, ¿no es cierto?, no se habló con el otro profesional o con la otra instancia, de tal manera que reforestaron eucalipto, ¿no? Y obviamente ese eucalipto se lo consumió todo el agua del subsuelo que alimentaba a la capital del Uruguay. Y se han quedado sin agua por ese hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de temáticas que tienen que ver con coordinación, con hablarse, etcétera, se ven de qué manera en la redacción. Cuando yo voy a hacer cualquier proyecto, mi tesis, etcétera, parto de un problema. Y mi norte tiene que ser la solución de ese problema, ¿sí? Y para la solución de ese problema, como no somos islas, tengo que coordinar, ¿sí? Esto es tal vez lo más importante, es decir, la solución del problema no solamente la hago yo, como les digo, en este tema, en el Uruguay, donde esta arborización o rearborización de eucalipto, que es muy exigente, muy demandante de agua, y que secó el, el agua que es subterránea que alimentaba a la capital. Entonces se ha dado, ¿por qué? Porque precisamente la solución de nuestro problema creemos que solamente la tenemos nosotros, sino la solución pasa por otras cosas. Entonces, como siempre que diseñamos un proyecto, partimos de un problema y nuestro norte es la solución de ese problema, ahí tenemos que nosotros ver y analizar qué otras instancias, qué otros proyectos o qué otras soluciones están corriendo de manera similar a eso. Yo creo que eso es lo más importante para poder hacer un proyecto con una visión, ¿no es cierto?, que de sostenibilidad, de responsabilidad, porque mi proyecto no solamente es para mí, mi proyecto va a tener beneficiarios, mi proyecto va a afectar al medio ambiente, mi proyecto va a tener un costo que va a tener que ser pagado por alguien, etcétera. Por ese sentido, les digo, si partimos de solucionar un problema, diré de un problema, nuestro norte es el solucionar ese problema, pero de manera integral, con esta visión holística que le llamamos, ¿no? Yo les recomendaría eso, partir de un problema, es decir, así empieza todo proyecto, ¿no es cierto?, con un problema. Y mi norte es la resolución de ese problema, pero de manera integral, no aislada, no que yo sea el ombligo del mundo, sino poder, por eso les doy este ejemplo del Uruguay, ¿no es cierto?, que no se hablaron los que estaban reforestando con los expertos hídricos, ¿no? Gracias, Edu. Gracias, Max. Sí, es bien importante rescatar esa experiencia. Yo creo que todos en los primeros años, como técnicos de campo, creo que todos hemos pasado por ese trajín. Y a veces uno hace el proyecto solamente por la exigencia del contrato
o por la dirección del financiamiento. Pero ya a estas alturas, después de tantos años de hacer proyectos, creo que hay que encarar los proyectos más serios y eso que podemos transmitir, ¿no? Que se encaren los proyectos con mayor seriedad por parte de los jóvenes, sobre todo, porque hay impactos positivos y negativos, ¿no? Le daremos la palabra a Johnny, por favor, a Rodrigo. Rodrigo, adelante, te transmito el mismo eje temático. ¿Qué pautas podrías dar para la elaboración del documento del proyecto? Adelante, Rodrigo. Primeramente que verificar toda la información secundaria, como ser el ITCP, planes maestros, o sea, tantas cosas que existen para poder ya implementar un proyecto o querer elaborar un proyecto. Otro, la vocación es importante de la comunidad. No hay que inventar vocaciones. La vocación es lo que ellos saben hacer y naturalmente vamos a poder hacer ese trabajo. Porque lo que hacemos es inventarnos proyectos que ellos ni siquiera conocen y no van a querer conocer tampoco, porque ya tienen ellos su forma de trabajar y procesar. También, como he indicado, ¿no? Los porcentajes dentro del proyecto tendrían que ser con aporte comunal, porque es necesario que las comunidades pongan un aporte, si no, no lo toman en cuenta como un proyecto. Eso hay que ver bien para poder hacer un buen proyecto. Luego también es buscar algunas alternativas transversales para solucionar los problemas de lo que es el cambio climático. Es bien importante utilizar algunas herramientas eh, legales y técnicas para poder mitigar muchos estos desastres naturales que existen actualmente. Bueno, también pues se puede eh, realizar el acompañamiento de la elaboración con un técnico que también conozca el lugar, que es importante. El técnico que va a elaborar el proyecto tiene que conocer el lugar o conocer mínimo el tipo de vocación que tiene para poder elaborar un documento adecuado. Esos son, digamos, los criterios que se tomaría antes de elaborar un proyecto para el sector productivo. Gracias, Rodrigo. Bueno, muy importante lo que mencionan los compañeros, colegas. Esto que indicó Oscar es fundamental y transversal. El tema de la metodología. Es muy importante definir la metodología que se va a utilizar en función de el tipo de proyecto que se va a desarrollar. Porque sin metodología no nos perdemos, ¿no? La metodología nos ayuda a precisar. La metodología nos ayuda a precisar los pasos a seguir, en este caso, dentro del proyecto. Si no, vamos a estar picoteando de un lado y de otro lado. Esto de los objetivos reales me parece muy importante porque muchas veces, como decían, a veces se subestima los gastos, no se toma en cuenta muchas cosas. Y la verdad que, no sé en su experiencia, en la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia, casi ningún proyecto perfecto, ¿no? Pese a que hacemos unos análisis en el presupuesto, ponemos los gastos administrativos, operativos, las inversiones, etcétera. Ya en cancha ya es otra cosa, ¿no? El transporte no había sido pues 150, había sido 180, ¿no? A veces también sucede que había sido 120 nomás, entonces ningún proyecto es perfecto a cabalidad, siempre tiene por eso es un proyecto, ¿no? Es una estamos planificando, entonces pero sí es importante hacer estos análisis de costos, darse la molestia de poder hacer las tres cotizaciones reales. ¿Para qué? Para que en la etapa de armar un ITCP o un EDTP, mejor dicho, como decía Rodrigo, pongamos unos costos reales y realmente no perjudiquemos, porque no nos olvidemos a la gente que desarrolla proyectos, no nos olvidemos que hay una contraparte. Y esa contraparte, muchas veces yo he visto las comunidades dan a 50 bolivianos cada familia, o a 100 bolivianos,
que en el contexto de ellos es diferente, ¿no? Entonces, y se reúne una contraparte. Aparte dan trabajo, que se llama, hacen las paredes, hacen los encadenamientos, entonces hacen las limpiezas. Entonces, toda esa contraparte se monetiza. Entonces, es muy importante que esa contraparte valga, ¿no ve? Y si hacemos una cotización por debajo, y si hacemos una subcotización, como decía Oscar, creo, entonces estamos perjudicando, no al proyecto, no al financiador, más bien le estamos perjudicando a la comunidad X y Z, que puede estar en el Chaco, puede estar en Santa Cruz, en Puerto Quijarro, puede estar en La Paz, puede estar en Cobija. Entonces hay que ser conscientes, tal vez la palabra es esa, ¿no? El proyectista, el que va a implementar un proyecto de desarrollo rural, en este caso, tiene que ser consciente, ¿no? Porque no, está trabajando con gente. Y además, si el proyecto tiene impactos negativos, está trabajando con flora, con fauna, con tierra, con recursos agua, recursos suelo. Después está el tema del análisis de mercado, muy interesante porque todos los proyectos productivos, bueno, hay proyectos educativos, hay proyectos medioambientales, hay proyectos de salud, etcétera. Pero en los proyectos productivos, sí o sí, 100% lo que ustedes han indicado, el estudio de mercado, si es que te permite hacer un estudio de mercado el proyecto, porque a veces solamente se queda en análisis, ¿no? En análisis de mercado y analizar muy bien la oferta, la demanda, y también ver el tema de sostenibilidad, no solamente sostenibilidad en el tema de venta, sino también la sostenibilidad social. La sostenibilidad social, ¿por qué? Porque están, pues, los actores son sociales, y no solamente las comunidades, sino también el municipio, los actores locales, las ONGs del lugar, por ejemplo, ¿no? O otras organizaciones, asociaciones de productores también. Y bueno, hay varias cosas que es muy importante, ha sido transversar este tema de la sostenibilidad en el documento del proyecto. Todos los financiadores tienen un capítulo dedicado a la sostenibilidad, que implica decir, ¿cómo vamos a hacer sostenible este proyecto? Cuando se acabe el financiamiento, ¿cómo va a dar continuidad a este proyecto? Y ahí es muy importante que no solamente es el tema de la sostenibilidad económica, más que eso es la sostenibilidad social. Hay proyectos que económicamente no han surgido hasta el cuarto, quinto, sexto año, pero socialmente han sido sostenibles y al final han logrado ir adelante, ¿no? Entonces, ese tema, y también hay un capítulo dedicado a la gestión de riesgos. Ahora, no hay un proyecto que no, yo creo que el 90% de las entidades de financiación, tanto nacionales como internacionales, tienen un capítulo de análisis de riesgos. O sea, ahí está el riesgo social, medioambiental, o sea, diferentes criterios, ¿no? En función al proyecto que se va a realizar. Y bueno, el tema de la contraparte, el análisis ambiental, el tema de la información secundaria, muy importante. Rodrigo mencionó la información secundaria. Es muy importante que un proyectista, al armar el documento, se haya barrido pues todo lo necesario, o sea, no lea todo también, sino que lo necesario y suficiente para poder armar el proyecto. Hacer un análisis que se llama hacer una revisión exhaustiva de la información secundaria pertinente, ¿no? Información secundaria, pero pertinente, porque no se trata de leer de todo. Entonces, para que aterricemos muy bien, en el proyecto, ¿no? Y más allá de ello, más allá de eso, seguramente algunos se pueden quedar un poquito con las preguntas, y bueno, más allá de eso, el documento del proyecto, como ustedes saben, bueno, pues tiene sus objetivos, sus alcances, tiene su marco lógico. El marco lógico es toda una ciencia, me atrevería a decir, porque tiene su arte construirlo, ¿no? Desde el análisis de involucrados, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y hacer los famosos indicadores objetivamente verificables, que la tercera columna, imagínense, es un arte, ¿no? Los supuestos, ahí los supuestos entra mucho de lo que dice Max, o sea, hay que ser estratégico en los supuestos, porque un bloqueo de 20 días nos puede fregar todo, o un bloqueo de 2 días nos puede fregar todo, porque a veces en los proyectos tiene que estar justo a tiempo. Entonces, básicamente eso, y bueno, los cronogramas, creo que nadie habló de los cronogramas. El cronograma es fundamental para el proyecto, así como el buen presupuesto, un buen cronograma. Y bueno, el formato de la Unión Europea, por ejemplo, nos junta el cronograma, el presupuesto y también el marco lógico. Me parece que esos instrumentos son ideales para no perderlos de vista. ¿Por qué? Porque a veces, en la experiencia mía, por ejemplo, hacíamos el presupuesto, y cuando ya implementábamos el proyecto nos dábamos cuenta que en el objetivo tantos, en la actividad tantos, no había tenido presupuesto. Al final a poner de nuestro bolsillo porque no lo habíamos hecho bien. Entonces, cuando juntas, pero el marco lógico, y juntas el cronograma y el presupuesto,
Entonces, te aseguras de que las actividades que a veces pasan desapercibidas tengan su presupuesto, porque a veces una actividad que puede ser una subactividad, si no tiene el presupuesto puede fregar todo, inclusive la consecución del objetivo. Bueno, entonces ahora pasemos al tercer eje temático, que tiene que ver, bueno, ya hemos dado nuestra experiencia, las pautas para la elaboración del documento de proyecto, y ahora les voy a pedir que charlemos un poco acerca de las pautas, pero ya no de la elaboración del proyecto, sino del financiamiento del proyecto. O sea, supongamos que ya tenemos el proyecto y ahora ya lo tenemos bien consensuado con la comunidad, etcétera, y tenemos nuestro documento del proyecto, ¿no? Ya, con sus anexos, con todo. Entonces, ¿qué pautas podemos dar para la gestión del financiamiento? Ahora empezaremos con Rodrigo, luego Max y finalmente Oscar, por favor. Rodrigo, adelante. ¿Qué pautas podrían ser necesarias para el financiamiento del proyecto? Bueno, actualmente estamos buscando presupuestos en el Estado, como ser el FOSIP, Fonabosque, ministerios, donde, bueno, tenemos que armar un ITCP, hacerlo aprobar, luego armar un EDTP y poder ver si podemos concursar para estos proyectos y viendo el tipo de proyecto que queramos impulsar. Es bien complicado, ya no es tan fácil como antes, porque los proyectos ya son bien sistematizados en, en lo que es el Estado, entonces ya se nos van los financiamientos externos, ya no tenemos muchas posibilidades de poder generar proyectos como parte municipio, pero también he visto la salvedad de los proyectos involucrados a lo que es el medio ambiente o el cambio climático. Si manejamos bien esto, estamos seguros que todavía aún se puede conseguir proyectos para el desarrollo productivo y medio ambiente. Entonces, esos son proyectos que ahora se están poniendo de moda y espero que también se puedan sumar más entidades que puedan financiar esos proyectos, porque ya no es como antes, ¿no? Un proyecto entraba simplemente con un componente, digamos, no sé, producción primaria, no, actualmente los proyectos ya ingresan desde lo que es producción primaria, luego lo que viene transformación, comercialización, entonces ya tienen ya algunas temáticas más que complementan a un proyecto para su financiamiento, ¿no? Pero también a eso significa que tenemos que dar mayor contraparte o buscar un cooperante que pueda entrar en esa dinámica de proyectos productivos para el sector. Perfecto, gracias Rodrigo. Sí, sin duda es importante este tema porque necesariamente para la búsqueda de financiamiento hay que sistematizar qué programas del gobierno central están dando fondos. Y obviamente ya no hay nada regalado, que es una cosa buena desde mi punto de vista. Entonces, con contraparte, entonces hay que hacer una base de datos de lo que es el FOSIP, el Fonabosque, el Fonde. Okay, entonces hay diferentes fondos, ¿no? Porque antes la cooperación llegaba directo, pero ahora el fuerte del financiamiento está a través de los programas de gobierno. Entonces le damos la palabra a Max, transmitiéndole también, Max, ¿qué pautas darías para lograr el financiamiento de un proyecto? Bien, otra vuelta, reitero, ¿no? Por eso precisamente parto de la planificación. En la planificación, ¿no es cierto?, en la visión país, en la visión departamento, en la visión municipio, están precisamente los ejes temáticos, están los hitos que a mí me van a permitir desde un principio, desde que yo empiezo a redactar mi proyecto, tengo que tener en mente hasta el mercadeo de mi proyecto, ¿sí? La orientación de mi proyecto, por ejemplo, la tengo que hacer desde el primer momento en que empiezo a escribir mi proyecto, no después. ¿Por qué? Porque así lo hago también, como diríamos en marketing, vendible. Hasta en mi redacción, ¿sí? En mi redacción voy a hacer énfasis, o hasta en mi lenguaje, ¿sí? Porque como ahora ya está de moda hasta escribir
lenguaje inclusive con y esas cosas, es necesario. Si voy a recurrir a una institución, si pienso recurrir, porque ya les he dicho desde el principio, desde esta visión de planificación, yo tengo que tener en cuenta a quién le voy a vender mi proyecto. Tiene también que estar mi redacción hecha en ese sentido. El otro tema, además de hacerlo vendible, es decir, que pueda, por ejemplo, la cooperación X sentirse interpretada en mi proyecto, ¿sí? Por ejemplo, una institución, qué sé yo, religiosa, si es que voy a recurrir a ella. Entonces tiene que sentirse interpretada, presente, visibilizada en ese documento. Esta es mi recomendación, no pretendo ser el dueño de la verdad, pero yo recomiendo que se haga así. Desde el primer momento que yo estoy redactando el proyecto, tengo que tener en mente mis potenciales financiadores, ¿sí? Y por eso les digo, parto otra vuelta del tema de planificación, porque desde el tema de planificación voy a tener claro los agentes de cooperación, si van a ser, ¿no es cierto?, bilaterales, multilaterales, etcétera. Lo otro es que también para el financiamiento es importante para el financiador que yo le pueda asegurar sostenibilidad. Es más, algunos inclusive me piden que yo pueda asegurar que ese proyecto en esa sostenibilidad también sea sustentable, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que no solamente mientras han dado la plata, ¿no es cierto? Y mientras dura el tiempo de vida de, qué sé yo, de los equipos y herramientas, y luego se acaba. ¿Por qué? Porque ya se han comenzado a arruinar las máquinas y ahí se murió el proyecto. Entonces tendría que haber lo que se llama un presupuesto de reposición que voy poniendo cada año para asegurar realmente esa sostenibilidad y esa sustentabilidad en un proyecto. Porque si no, ese proyecto se va a morir cuando, ya les digo, reitero, cuando se empiece a arruinar la primera maquinaria, cuando se empiece a dañar la primera infraestructura. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos también que recomendar a la gente que está diseñando, ¿no es cierto?, que está elaborando proyectos. Estas dos cosas para ser concreto, Edwin. Gracias, Max. Sí, me parece muy interesante este tema, otra vez, desde el enfoque estratégico, ¿no? Como cuando uno es director de ONG o de organización económica o de organización productiva, tiene que definir el norte, ¿no? Un tiempo nosotros trabajamos con los financiadores de Bélgica y bueno, pues entonces estábamos bien orientados a ellos. También hemos trabajado con los de Holanda, entonces con los de Canadá también, entonces era bien orientado el escribir nuestro proyecto con sus palabras. Entonces, desde el principio ya sabíamos dónde estábamos apuntando. Eso me parece muy rescatable de lo que dice Max, entonces, de manera estratégica, porque una cosa es el proyecto puntual, pero debajo del paraguas de esa estrategia que estamos siguiendo, que puede ser como municipio, gobernación, organización productiva, organización social, etcétera, ya estamos de principio trabajando con una visión, además que tenemos que estar bien alineados y tener una visión de la entidad financiadora, que también esté acorde también a nuestra visión, a nuestra forma de ser, ¿no? Porque antes se hacía cualquier cosa, ¿no? Ahora ya se sigue una línea, sobre todo a nivel gubernamental, ya no es como antes, verían los financiadores y les tendían su alfombra roja a cualquier financiador. No, ahora el financiador que quiere venir tiene que entrar al cumplimiento del PEDES, tiene que ver a qué eje está apuntando, ¿no? Entonces, ya no es así nomás y me parece un gran avance para nuestro país. Adelante, Oscar. Entonces, en tu criterio, en tu experiencia, ¿qué pautas podrías dar para el financiamiento del proyecto, ya que ya digamos que se tiene el proyecto realizado, armado, ¿no? Gracias, Edwin. Bueno, en todo caso, como comentaban los colegas, evidentemente este punto del financiamiento es bastante estratégico y obviamente va a estar también en función a los programas que se puedan implementar a nivel nacional, departamental o municipal. Y obviamente las líneas de financiamiento también están en función a las diferentes fuentes de financiamiento, ya sean fundaciones, ONGs, el mismo sector público, ¿no? Con los fondos que se tienen del sector estatal, como el FNDR, el BDP, otras líneas de financiamiento del sector privado también que pueden existir.
Bueno, pero en definitiva, cuando hablamos de un proyecto productivo o de área rural, básicamente, es recomendable que en sus fuentes de financiamiento que tome en cuenta la contraparte local, ¿no? Es como un requisito para, como indicaba al inicio, le dé un poco más de sostenibilidad al proyecto y un mayor involucramiento y responsabilidad por parte de los beneficiarios en esta su ejecución. Obviamente también se puede buscar apalancamientos financieros de entidades de cooperación y hacer aquí algo más estratégico, alianzas estratégicas con los actores locales, ¿no? Porque en cada municipio siempre hay un actor local que puede de alguna forma colaborar con el proyecto. Hay un modelo de este tipo de espacios productivos que son los negocios inclusivos, ¿no? En los cuales poblaciones vulnerables, empresas o productores que están empezando con una actividad, se van a vincular o van a hacer una alianza con una empresa ancla, que llaman, ¿no? Una empresa clave, por ejemplo, la cual de alguna forma puede apoyar, ¿sí? Si bien quizás no con recursos financieros, pero con algún tipo de recurso en especie, y de esa forma hacer que la estructura de financiamiento del proyecto tenga una contraparte de un aliado. Es el caso, por ejemplo, acá de empresas como esta Orquídea Corporation, no sé si conoce, una empresa que es nueva en Achocaya, que está trabajando con la producción de hortalizas y está buscando mercados inclusivos, ¿no? Y ellos están haciendo alianzas con productores, los cuales no tienen conocimiento del sistema productivo, digamos, una tecnología media, en la cual se implementan sistemas de riego por goteo, etcétera, los han vinculado, ¿no? Les han incluido al negocio y obviamente estos productores han empezado proyectos en los cuales de alguna forma la contraparte de ese proyecto grande les ha servido de una fuente de financiamiento. Entonces, habría que hacer nomás el esfuerzo de vincularnos con actores locales dentro de cada municipio o región para que también esté parte dentro del financiamiento. Gracias, Oscar. Sí, es muy interesante este tema, otra vez dirigiéndome a las personas que están desarrollando proyectos, iniciando proyectos, o están interesados o interesadas en realizar proyectos, en implementar proyectos de desarrollo rural. Es muy importante ver, si bien es bueno partir eh, con con el enfoque del financiamiento, también hay la experiencia de que yo creo que seguramente ustedes han pasado esta experiencia también. Pues llegas a una comunidad y te dicen, ingeniero, por favor, a ver, haremos un proyecto para la comunidad. Tienes diferentes necesidades. O llegas a la ONG, o llegas a la fundación, o llegas a la cooperación internacional, o llegas a algún proyecto y te dicen, arme el proyecto para la comunidad o mancomunidad X, o para la organización de productores ecológicos, o organización económica campesina o comunitaria que ahora hay, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, es bien real, porque yo cuando estaba, por ejemplo, de director, entonces ya tenía un pensamiento estratégico, pero también ha sido al principio, el año 99, el año 2000, técnico de campo. Entonces, al principio, o sea, tienes que armar tu proyecto y también tienes que buscar financiamiento, ¿no? Es que es el tiempo, a medida que pasa el tiempo vas viendo, tienes otra perspectiva. Pero sin duda, cuando uno está ahí en terreno y está queriendo implementar y hacer e implementar un proyecto, sin duda, aparte de ver las necesidades, tiene que ver también con qué financiamiento lo va a engranar. Entonces, tiene que tener mínimamente una base de datos, ¿no ve?, propia, no siempre del Internet, porque a veces en el Internet hay cosas que, hay direcciones inclusive pasadas, ¿no ve? Alguna vez nos tocó ir a una dirección y había cambiado de dirección cierta cooperación. Entonces, hacer una información real para ver quiénes están financiando. Por ejemplo, es un proyecto para Forrax o un proyecto del sector lechero para implementar una planta. Entonces, tiene que ver quiénes están financiando. Primero en el marco nacional, y apuntaría, no sé qué dicen ustedes, porque ahí hay diferentes proyectos, como mencionaban ustedes, entonces, diferentes programas que pueden financiar el proyecto. Seguidamente, tienen que tener una base de datos del financiamiento internacional. Financiamiento internacional con acciones en Bolivia y también con acciones en Latinoamérica, porque
muchas entidades financieras que financian Latinoamérica, algún momento entran a Bolivia, ¿no? A veces están en Perú, Ecuador y algún momento entran en Bolivia y están buscando desde micro ONGs, porque al igual que las empresas hay micro, medianas y grandes, hay también micro ONGs, medianas y grandes ONGs, o les llamemos entidades privadas para el desarrollo, ¿no? Donde están las ONGs, fundaciones, etcétera, asociaciones y demás. Entonces, aquel que quiere financiar su proyecto, como decían ustedes, tiene que tener bien claro a dónde está apuntando, ¿no? Tiene que tener bien claro una base de datos de con quién va a trabajar. Y no solamente con quién, puede ser con quiénes, porque no se olviden que se hace a veces antes estaba de moda el famoso basket funds, ¿no? Que es la canasta de fondos. Pero aparte de la contraparte de la comunidad, puede haber la contraparte del municipio y puede haber también la contraparte de la ONG local. Entonces ya entre todos hacen una buena contraparte y es más fácil para el financiador. Yo cuando trabajaba con la cooperación belga y también cuando trabajaba con Naciones Unidas, de este otro lado también es diferente, es difícil, ¿no? Porque de un lado buscas plata y de este otro lado es bien difícil poner plata. ¿Por qué? Porque tienes que seguir tantos criterios y tienes que poner tu plata, o sea, perdón, la plata de la cooperación, donde un proyecto que va a tener un alto impacto. ¿No ve? Entonces, inviertes, puede ser 50,000, 100,000, 200,000 euros, pero inviertes si quieres que haga un impacto. Entonces, si bien de un lado es a veces difícil buscar financiamiento, del otro lado también el delivery, el famoso delivery de fondos, a veces se complica también, ¿no? Porque a veces ni conoces a las organizaciones. Hay experiencias de la cooperación, por ejemplo, que daban plata y las organizaciones han desaparecido o los dirigentes no han desarrollado el proyecto tal como quería. Por eso ahí es muy importante las micro ONGs, sobre todo las micro ONGs locales que ayudan a vigilar que se cumpla el proyecto. Porque el negocio de la ONG, fundación, asociación, el negocio está en ser que se llama ser creíble y confiable para la cooperación internacional. Porque en función de eso le van a dar proyectos y va a poder seguir haciendo proyectos con diferentes comunidades, ¿no? Entonces, eso en el marco general, rescato de lo que han dicho Rodrigo, Max, Oscar, y bueno, en este marco general hay varias formas de buscar financiamiento, que sin duda vamos a ir diciendo en el curso, pero básicamente significa tener bien claro, ¿no? Estamos apuntando a la cooperación internacional, a la cooperación nacional. ¿Qué es más fácil, la cooperación nacional? O sea, Rodrigo sabe muy bien, ¿no? Entrar con un EDTP a veces es año y medio y después te están financiando. Entrar con la cooperación a veces hay oportunidades que pueden ser en más corto plazo, pero sin duda un buen proyecto se gesta, como alguien dijo alguna vez, como una guava, ¿no? Se gesta entre 8 a 9 meses un buen proyecto, porque no es rápido, pero sí hay que trabajarlo muy bien. Bueno, colegas, para terminar, yo quisiera hacer un diálogo abierto y bueno, pues pedirles sus recomendaciones. ¿Qué recomendarían para aquel joven agrónomo que está entrando a hacer, o economista que está entrando a hacer un proyecto de desarrollo rural, digamos, a qué sé yo, a cualquier comunidad que puede estar en tan linda biodiversidad que tenemos, puede estar en Santa Cruz, en el Chaco, puede estar en Beni, Pando, en el norte de La Paz, o en el altiplano? ¿Qué recomendaciones de manera general, en el contexto general, tal vez hay cosas que a veces no se logran desarrollar, pero en el contexto general, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Empezaremos con Oscar, por favor, luego con Rodrigo y finalmente con Max. Adelante, Oscar, por favor, tus recomendaciones de carácter general que puedes dar a los proyectistas. Bien, bueno, gracias, Edwin. En todo caso, a los que están en este mundo de los proyectos, recomendarles siempre el tema de una buena empatía con los grupos o poblaciones beneficiarias, es ponerse en el zapato del otro siempre, ¿no? Porque a veces nosotros de este lado técnico tratamos, ¿no? Y hacemos todo lo posible para que numéricamente un proyecto salga factible. En ocasiones hacemos incluso, ¿cómo les puedo decir? Magia, ¿no es cierto? Con los números. Y la idea no es Cocinamos. esa, ¿no? Cocinamos, como dicen, ¿no? La idea no es esa, ¿sí? La idea básicamente, de alguna forma, darle sostenibilidad pues, a este grupo de beneficiarios económicamente, socialmente y ambientalmente. Entonces, el tener empatía nos va a ayudar a nosotros a poder conocer esa realidad, ¿no? Y siempre tener un buen relacionamiento con estos grupos beneficiarios. Eso también les recomendaría, ¿no? Porque la experiencia nos enseña a nosotros que cuando nosotros tenemos cierta antipatía, los grupos
que son el grupo meta del proyecto siente esa antipatía, ¿no? Entonces, una primera recomendación sería en ese sentido. Y después, cuando ya estamos con el tema del proyecto, nuevamente defino dos fases fundamentales, ¿no? La del diagnóstico del proyecto, que es fundamental, tener un diagnóstico bastante coherente, real, que obviamente para no hacer proyectos aislados, esté dentro de lo que vienen a ser los planes de desarrollo municipal o los PTDIs o el plan nacional, ¿no? O sea, no hacer proyectos que estén los layout, ¿no? Como dijo el compañero, hacer canchas de fútbol donde la vocación del municipio no es esa, ¿no? O sea, hay que hablar con los grupos beneficiarios, ¿no? Y otro aspecto fundamental es el tema del seguimiento al proyecto. Siempre el seguimiento es fundamental, ¿no? Si bien, obviamente, nos va a ayudar el seguimiento a corregir, ¿no? En algún momento alguna variable que no está funcionando de acuerdo a lo que hemos planificado, pero también hacemos siempre un análisis de sensibilidad, ¿no? En el proyecto, que es necesario también jugar con estos números, pero el seguimiento nos ayuda a corregir estos aspectos, ¿no? En ese sentido, iría a mis recomendaciones, estimado Edwin. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Vamos con Max, por favor. Aprovecharemos Max. Explicará de manera general qué recomendación puede dar a los proyectistas para la implementación de proyectos en desarrollo rural. En la implementación yo recomiendo una cosa básica, ¿no? Que se consigan un buen gerente o que sean unos buenos gerentes. ¿Qué tiene que ver esto? Es decir, tiene ustedes el proyecto ya que implementarlo. Entonces tiene que ver con ustedes tienen un cronograma de trabajo, tienen las compras que hacer, tienen las fases del proyecto para implementar, etcétera. Entonces, es ejecutar eso, ejecutar a la brevedad posible, porque no se olviden, ustedes tienen precios unitarios que tienen un tiempo en el cual se les haga la validez, digamos, de la proforma, el costo, el equipo, etc. Entonces, para la implementación es eso, sigan su proyección, sigan su proyecto, su planificación, y bueno, lo más ejecutiva y ágilmente posible, ¿no? Esa sería la recomendación, porque yo creo que hay otros temas que ya a estas alturas no las vamos a discutir. Por ejemplo, la diferencia entre objetivos, resultados e impacto, que es otro tema para otra charla. Yo por ahora, con esta recomendación me despido, les agradezco mucho. Yo también estoy en el camino y tengo que despedirme, agradecerles la paciencia y el poder haber intercambiado algunas ideas. Muchas gracias. Gracias, Max. De todas maneras, ya para ir cerrando el conversatorio, Oscar, me parece muy interesante. Tú has dicho un concepto o tal vez una vivencia transversal fundamental, este tema de la empatía con los grupos beneficiarios. Yo siempre les digo cuando doy alguna charla, orientación o capacitación a proyectistas, siempre les digo, si vas a trabajar en el mundo rural y no te gustan los campesinos, indígenas, originarios, mejor no te metas. ¿Por qué? Porque claro, no te vas a sentir uno a gusto, luego la otra parte se siente mal y luego obviamente, como tú dices, se siente. Yo he trabajado con algunas personas que no estaban acostumbrados, no cuajaban, digamos, en el mundo rural y bueno, finalmente cambiaron de rubro, ¿no? Pero es muy importante lo que tú has dicho, esta empatía con los grupos, es decir, realmente si vas a trabajar con los indígenas, con los tacanas, mocetenes, chimanes, o si vas a trabajar por otro lado con otros pueblos indígenas, tienes que estar ahí en ese contexto. Te tiene que gustar, como decimos, como alguien decía, vocación productiva, también tienes que tener una vocación de servicio a los campesinos, indígenas, originarios, porque ese es el mundo rural, ¿no? Aparte de también tener una visión de sustentabilidad más que de sostenibilidad del tema de la flora, la fauna, los recursos, suelo, agua, etc. Entonces, esa parte me parece muy importante. Y lo que dijo Max, tener un buen gerente. Y ahí sí es un tema que incluso es polémico, Oscar, porque imagínense, cuando hace una ONG, fundación o la cooperación internacional, contrata un buen gerente porque le paga acorde a sus responsabilidades y a su conocimiento. Entonces, qué sé yo, tendrá un sueldo de $3,000, $4,000 el gerente. Hay otros que tienen un sueldo más grande, ¿sabe, no? Pero es un buen gerente. Ahora, no quiere decir que porque pagas bien todos 100% un capo, no, siempre te falla algo. Pero sí puedes conseguir una persona con experiencia
con responsabilidad, seriedad y compromiso que pueda hacerte y ayudar y hacer una implementación exitosa del proyecto. Y no solamente implementar el proyecto, sino que también gestionar nuevos proyectos. Porque ¿qué es lo que suele suceder? A veces hay proyectos pequeños en las comunidades, en los municipios, donde contratan gerentes que a veces es un egresado de la universidad local, digamos, que está muy bien, tiene conocimiento, todo eso, pero no tiene la experiencia para poder implementar el proyecto. Todos hemos sido estudiantes y todos hemos recibido el baldazo de agua fría, como decimos, cuando ya empiezas a trabajar, ya no es pues como la universidad, es otra cosa, se engancha, ¿no? Entonces, otra cosa con guitarra, como alguien decía. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y bueno, en el marco general, Rodrigo, ya estás en línea para darle la palabra antes de cerrar. Rodrigo, parece que perdió la señal. En el contexto general, ya para terminar, querido Oscar, en el contexto general igual, son tantas cosas que se pueden recomendar, pero sobre todo ese tema de, de empatía me ha parecido fundamental lo que has dicho, ¿no? De realmente comprender, entender. A veces no entendemos, ¿no? Porque a veces trabajamos por toda Bolivia o Latinoamérica. Es diferente lo que es el Aymara, es diferente a un Leco, es muy diferente a un compañero, por ejemplo, de Monteagudo, o es muy diferente a un compañero de Pando. Entonces, hay que tener la flexibilidad, inclusive para trabajar con diferentes grupos sociales. En ese contexto, bueno, yo estaría dando por cerrado el conversatorio. No sé si, Oscar, si no tuvieras algo más que aportar o indicar, hermano, estaríamos cerrando el conversatorio. Bien, gracias, Edwin. Por todo caso, a los jóvenes que están en esta idea de poder ingresar a este mundo apasionante de los proyectos, no tanto la preparación, formulación y evaluación, simplemente indicarles, ¿no?, que hay un universo bastante amplio acá en el país de gente que necesita, ¿sí?, este tipo de técnicos, porque especialmente para el sector productivo rural, ¿no?, me refiero. No, y inclusive para el tema de los sectores periurbanos, las pymes y MIPES pequeñitas, donde obviamente los presupuestos que ellos manejan para poder pagar, ¿sí?, algún técnico no son muy elevados, ¿no? No son salarios relevantes, pero obviamente hay una necesidad y ahí se empieza, ¿no? Ahí hacemos las primeras armas y herramientas donde fundamentalmente vamos a ganar mucha experiencia, ¿no? Ha sido el caso mío. Tú sabes, Sergio, he trabajado inicialmente con organizaciones de base en los cuales no tenían pues muchos recursos para pagar, ¿no? Lo mínimamente posible, y obviamente lo que sí ha sido bastante positivo ha sido la experiencia que ganamos, ¿no? De ahí poco a poco vamos subiendo, sí, con la experiencia que también nos da esta vida profesional, y nos encontramos después en otros escenarios, ¿no? Pero siempre la vocación de servicio al país se manifiesta en apoyar estos grupos, ¿sí?, de productores que requieren este tipo de técnicos, ¿no? Entonces, animar a los estimados jóvenes es un mundo muy interesante, en el cual obviamente hay muchos objetivos, metas que van a cumplir, y obviamente van a recibir también el tema de los frutos, obviamente por su esfuerzo. En todo caso, Edwin, agradecerte por el espacio, y estaremos seguramente en algún otro momento compartiendo algunas experiencias. Y ya también saludos a los colegas y, bueno, pues una despedida de parte mía. Gracias. Gracias, Oscar, gracias por tu tiempo, gracias por tu participación, y sí, realmente pues hay varias experiencias, ¿no? Yo ahorita me recuerdo, yo el año 99 entré a trabajar con los productores ecológicos para hacer desarrollo rural empresarial. Pucha, fuimos con tantas cosas, pero que al final rebotamos porque las lógicas son diferentes. Entonces, pero sí hemos caminado como técnicos de campo, ¿no? Con la mochila al hombro y yendo monte adentro muchas veces, y realmente es para gente que le gusta, ¿no? Porque si no te gusta, además uno disfruta, ¿no? Es una aventura ir de viaje a los proyectos, es una belleza. Y bueno, tiene que gustarte pues para estar en este mundo, y coincido contigo que hay bastante oportunidad, sobre todo para la gente joven. Entonces hay bastante oportunidad para poder implementar también proyectos de desarrollo rural. Muchas gracias, Oscar, te quedo muy agradecido por tu tiempo, también a Rodrigo, a Max también que salió, a Daniel y a Jacqueline, les quedo muy agradecidos por su tiempo. Entonces estaremos en contacto, y te tomo la palabra, Oscar, para otros conversatorios con otras temáticas de lo que es el mundo de desarrollo rural. Muchas gracias, hasta luego.